Quiero presentarles a don William Cárdenas, que ya me acompaña aquí en el estudio, que es un diplomático de la Venezuela democrática y entre otras cosas, porque además en su juventud fue torero. Todo tiene su tiempo. Cosa que tiene, en fin, su riesgo y que hay que tener siempre en consideración. Uno que ha sido torero ha demostrado cosas, ¿eh? Esto sí que el valor se le supone. Bueno, don William, vamos a ver. Lo que dice saber Pollo Carvajal, que fue el jefe de la inteligencia venezolana, los años más duros del chavismo, y luego pues, se marchó de aquella forma un poco rara con Maduro. ¿Este sabe lo que dice que sabe? Sin ninguna duda, ¿no? El haber desempeñado ese cargo tan importante como jefe de inteligencia y contrainteligencia durante todo el gobierno de Hugo Chávez le permitió conocer los intríngulis, los entretelones de todo lo que fue, en el caso específico de que le puede interesar a España, ¿no? Todo lo que fue la relación de estos jóvenes que posteriormente integraron el liderazgo y la directiva de Podemos en Venezuela, en esos años. Ahí se fraguó lo que llamó Chávez una alternativa bolivariana para España, ¿no? Cuando firmó un punto de cuenta en el que les ordenaba que se les entregaran unos cuantos millones de dólares, ¿no? Entonces, sabe mucho de eso, pero también sabe de algo que ahora ha confirmado el general Cliver Alcalá a la justicia de los Estados Unidos, ¿no? que las Fuerzas Armadas venezolanas, a través de Hugo Chávez un capitán, el capitán Chacín, bueno, entregaban armas a la FARC a cambio de drogas, de cargamentos de drogas. Entonces toda esa trama se construyó durante ese tiempo y el jefe de inteligencia era justamente Hugo Carvajal. De ahí deriva el llamado Clan de los Soles, que son altos oficiales del ejército de Venezuela que construyeron una red de narcotráficos con destino a Estados Unidos. Mira, la trama voy a tratar de resumirla, pero fue muy sencilla, ¿no? Porque fue muy sencilla. Cuando Chávez toma el poder, lo primero que hace es expulsar, el año 2005 expulsó a la DEA de Venezuela. Y eso les permitió actuar con muchísima libertad en el tema del narcotráfico, porque ordenó a través de Rodríguez Chacín y a través también de Hugo Carvajal, el que las Fuerzas Armadas venezolanas, sus más altos representantes, se trasladaran a la frontera donde actuaban los carteles de la droga. Y la frontera de Colombia. De Colombia, exacto, los carteles colombianos de la droga, muchos de ellos controlados por la FARC. Y el planteamiento fue muy sencillo. Mire, nosotros les ofrecemos el que la droga pueda circular libremente por el territorio venezolano, a cambio, por supuesto, de nuestra participación en el negocio. Si ustedes aceptan este trato, perfecto, es una operación de narcotráfico en el que se involucraba una organización criminal nueva que era el Cartel de los Soles del Estado venezolano. Si ustedes no aceptan, los expulsamos de la zona. Hombre, el planteamiento era por supuesto, obligaba prácticamente a los jefes de los carteles de la droga a involucrarse en esto y convirtieron durante todo ese tiempo a Venezuela en una de las plataformas más importantes para exportar cocaína hacia Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos y hacia Europa, pasando en algunos casos por África, ¿no? Bueno, antes de dejar de lado lo de Podemos, hay que decir, porque alguno puede que no lo recuerde, alguna vez lo hemos comentado en este programa, que hay algún miembro de Podemos que sigue ocupando cargos de responsabilidad en el gobierno de Venezuela. Hay uno en concreto que se encarga de los asuntos de la vivienda. Bueno, es que hay varios de estos señores, ¿no? Que pueden incluso ser señalados ahora que hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Hay algunos de estos señores que de alguna manera recomendaron acciones represivas contra la oposición venezolana
Y en algunos casos hay uno en particular, un señor que se llama Alfredo Serrano Mansilla, ¿no? que fue el ideólogo de las bolsas CLAP, ¿no? Son bolsas de comida, cajas de comida, con las que el gobierno estableció un control social a través del cual le daba comida a quien era incondicional suyo, ¿no? Eso a la larga se convirtió en un crimen, en un crimen que perseguía destruir a una parte de la población venezolana, la que no estaba con el régimen. No comía. No comían, sencillamente no comían. Y eso está calificado como un crimen cuando está dirigido por una política de Estado contra una parte de la población perfectamente identificada como oposición política y por razones políticas, eso está definido como el crimen de exterminio, ¿no? La destrucción de una parte de la población. Y es lo que explica que de Venezuela hayan salido más de 7 millones de personas, que es el 25% de su población, ¿no? Uno no encontraría cómo explicarse eso si en Venezuela no ha habido una guerra, no ha habido un cataclismo, no ha habido un terremoto, no ha habido un tsunami. Entonces, ¿por qué el 25% de la población venezolana salió de Venezuela? Bueno, porque simplemente establecieron condiciones de vida, ¿verdad?, que impedían el acceso a alimentos y a medicinas, ¿no? Es decir, usted dibuja un escenario, lo digo yo por concretar, en el que algunos señores de Podemos se paseaban por el Palacio Presidencial del señor Chávez como si fuera una dependencia que les era próxima. Además de esto está lo que pueda saber Hugo Pollo Carvajal respecto de las comisiones por venta de armas de España a Venezuela. Y eso ya tiene otro color político, eso afectaría a algunos conocidos dirigentes del Partido Socialista. En relación a lo que señalábamos antes, bueno, tengo que decirlo, ¿no? Estos señores siguen siendo fieles al chavismo, madurismo, ¿no? Nunca se han arrepentido, sí. Nunca le han pedido perdón a la población venezolana. Hay uno por allí que va de líder de estas organizaciones que decía que en Venezuela los niños comían 3 veces al día, ¿no? O sea, con un cinismo espectacular. Y respecto de esto, bueno, pues también por supuesto que Hugo conoce de esa operación a través de la cual se negociaron unas fragatas y unas aeronaves, ¿no? Y hubo una operación política, en este caso era ya con el gobierno socialista. Miles de millones Exactamente. de euros. Se frustró lo de las aeronaves porque el gobierno norteamericano, que era el constructor de las piezas fundamentales de los aviones, decían que un argumento que utilizaron fue decir que no eran ofensivos, que no eran armamento ofensivo. No, una fragata es una fragata. Y una fragata se utiliza cuando hay operaciones de seguridad, de conflicto, de guerra, ¿no? Y eso fue lo que vendieron, ¿no? Yo tuve oportunidad de conocer a algunos oficiales que participaron, venezolanos, que participaron en esas operaciones, a los que les ofrecieron unas comisiones impresionantes. Y resulta que al final no les pagaron, ¿no? Y vinieron a España a tratar de cobrarlas y al final parece que no las pudieron recuperar. Pero el tejido a través del cual se manejó esa operación fue un tejido de corrupción porque hubo un negociado allí que a lo mejor Hugo Carvajal puede señalar cómo funcionó. Mi última cuestión. Vamos a ver, ¿tú crees que el elemento de intercambio de Hugo Pollo Carvajal con las autoridades españolas es, como me den la extradición, yo canto la gallina, el pollo canta lo que sabe, ¿eh? Ahora estamos en mejor posición o en peor posición. ¿Tiene cosas que ganar, cosas que perder? ¿Qué puede decidir? Bueno, yo creo que ya estamos en una situación en la que el Tribunal Europeo ha dictado una sentencia que es firme, ¿no? Contra la cual no puede intentar ningún tipo de recurso. Él ya ha agotado la jurisdicción española
ha ejercido recursos ante, por supuesto, el Tribunal, la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Constitucional. O sea, ha desplegado toda una batería de recursos judiciales, procesales, para tratar de evitar su extradición. Incluso solicitó la nacionalidad española. O sea, todo un aparataje. Miren, ya el Tribunal Europeo les ha dicho, se va para los Estados Unidos porque no han logrado demostrar que en los Estados Unidos se le puede establecer una sanción que involucre tratos crueles e inhumanos, o que sea una cadena perpetua. No, va a un sitio donde existe una legislación con garantías para quien es señalado de delitos, en este caso tráfico de armas, tráfico de drogas, o sea que le va a dar opciones para defenderse incluso. Eso es completamente distinto a lo que podía haber pasado si hubiera prosperado. A él lo reclamó también el gobierno venezolano. El Ministerio Popular de Relaciones Exteriores de Venezuela a través, y el fiscal venezolano, y el año 2019 reclamaron a España que extraditara a Hugo Carvajal. En ese caso sí había un riesgo terrible, porque llevarlo a Venezuela hubiera sido ponerlo en riesgo de muerte, porque la situación en Venezuela, no hay respeto a los derechos humanos, no hay una justicia imparcial, transparente, que garantice los derechos de un procesado, y ya sabemos lo que pasa en las cárceles venezolanas. O sea, se tortura a las personas para tratar de obtener confesiones. O sea, esa hubiera sido una hipótesis completamente distinta. A partir de ahora, no hay explicación para que no se satisfaga el reclamo de los Estados Unidos. O sea, no sé qué otra argucia se pueda producir, pero lo lógico es que ya esté en marcha la entrega, se solicite a Interpol la intervención para que vengan los representantes, incluso de la Embajada de los Estados Unidos, los representantes del gobierno americano, que lo vengan a recoger y lo trasladen al territorio estadounidense. William, que a mí no me ha quedado claro. Entonces, ¿desde allí él va a poder seguir colaborando con la justicia española? ¿Va a poder seguir tirando de la manta? Él, por supuesto. Y eso es lo que a lo mejor infunde mucho temor a algunas personas que pueden pensar que él ofrezca colaboración al gobierno norteamericano, y en esa colaboración puede haber algún tipo de testimonio que lesione sus intereses. Entonces, pero eso es perfectamente posible. En los Estados Unidos existe la posibilidad de que una persona que está siendo señalada, acusada por unos delitos determinados, pueda negociar una menor condena colaborando con la justicia americana. Entonces, la situación es bastante compleja, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. William Cárdenas, un placer enorme tenerte en el programa. Hacía tiempo que no nos veíamos. Me alegra mucho que estés bien y que nos puedas ilustrar en capítulos como este. Seguimos, Marina.